Imagina por un segundo el concepto de nada. No el vacío del espacio, sino una nada construida por el hombre. Imagina una habitación en la que el sol nunca ha tocado el suelo. El aire está estancado, pesado, cargado con un olor agrio a desechos humanos y madera vieja. Son las 2 de la mañana en una casa suburbana de Los Ángeles. El año es 1970. Fuera, el mundo gira. La gente duerme, sueña, vive. Pero dentro de esa habitación, el tiempo no existe. En el centro de la oscuridad hay una silla. No es una silla cualquiera. Es un dispositivo de restricción casero, tosco, de madera, con un orificio en el asiento. Y atada a ella hay una figura. A primera vista parece una niña pequeña, quizás de 6 o 7 años. Su piel es pálida, casi translúcida, como la de un pez de las profundidades abisales. Pero si te acercas, si aguantas la respiración para no alertar a la bestia que duerme en la habitación de al lado, notas algo aterrador. Sus manos y pies están deformados. Su postura es antinatural. ¿Y sus ojos? Sus ojos no enfocan. Miran a la nada, o quizás miran hacia adentro, hacia el único lugar donde ella puede escapar. Ella no hace ruido. El silencio aquí no es una elección, es una cuestión de supervivencia. Si emite un sonido, si gime, si llora, la puerta se abrirá. Y cuando la puerta se abre, el monstruo no habla. El monstruo ladra. Y luego llega el dolor. Esta niña ha estado sentada en esta silla, en esta oscuridad, durante 13 años. Bienvenidos a Temple City, California. Bienvenidos a la historia de un crimen que no se cometió con una pistola ni con un cuchillo, sino con el aislamiento absoluto. Esta es la historia de Jeannie Wiley, la niña que la sociedad olvidó, y del experimento prohibido que intentó traerla de vuelta. Para entender cómo se construye una prisión invisible, primero debemos entender al arquitecto. Clark Wiley no era un hombre que inspirara miedo a simple vista. Era un hombre gris, un maquinista de la Segunda Guerra Mundial, un individuo que parecía mezclarse con el fondo de cualquier fotografía. Pero dentro de su mente, los engranes giraban en sentido contrario al resto de la humanidad. Clark odiaba el ruido. No era simplemente una molestia. Para él, el sonido era una agresión física. Después de la muerte de su madre, una mujer que murió en un accidente atropellada mientras sostenía a un Clark joven en brazos, algo en él se fracturó para siempre. Desarrolló una paranoia clínica. El mundo exterior era peligroso, ruidoso y caótico. Su hogar debía ser su fortaleza. Y en una fortaleza, el comandante exige obediencia absoluta. Se casó con Irene, una mujer 20 años menor que él. Irene tenía un espíritu amable, pero vivía bajo una nube literal y metafórica. Estaba perdiendo la vista progresivamente debido a cataratas y vivía aterrorizada por el temperamento volcánico de su esposo. Clark la dominaba completamente. Ella era sus ojos, pero él era su dueño. La casa en la avenida Golden West, número 4647, parecía normal desde la acera. Césped cortado, ventanas intactas, pero los vecinos notarían, con el paso de los años, que las persianas nunca se subían. Jamás. La casa estaba en un estado de penumbre perpetua. Nadie visitaba a los Wiley. Clark despreciaba a los vecinos. Si un brazo de una planta del jardín vecino cruzaba la línea de su propiedad, lo cortaba con una furia desproporcionada. Era un hombre que necesitaba controlar cada milímetro de su existencia. En abril de 1957 nació la niña, su cuarta hija. 2 de los anteriores habían muerto en circunstancias trágicas y negligentes siendo bebés. Clark, mirando a esta nueva criatura, decidió que algo estaba mal con ella. Le diagnosticaron una luxación congénita de cadera, algo tratable, pero para la mente paranoica de Clark, esto era una señal. En su juicio retorcido, decidió que la niña tenía retraso mental severo, y entonces tomó una decisión que desafía toda comprensión humana. Decidió que la protegería, y su forma de protección era la anulación total.
Cuando la niña tenía apenas 20 meses, la llevó a la habitación trasera. Cerró las cortinas, cubrió las ventanas con papel de aluminio para asegurarse de que ni un solo rayo de luz pudiera entrar. Instaló una caja de alambre sobre la cuna. Fabricó la silla con orinal. Le dijo a Irene que la niña no debía ser tocada, ni amada, y sobre todo, no se le debía hablar. Clark decretó que en esa casa, la niña dejaría de existir para el mundo. Dark minimalismo. Si Irene intentaba contactar a su familia o a la policía, Clark fue muy claro, la mataría. Y Irene, ciega y aterrorizada, le creyó. Así comenzó el largo invierno de Ginny. Mientras los niños de su edad aprendían a caminar, a decir mamá, a jugar en el parque, Ginny aprendía que el universo terminaba en las 4 paredes de su habitación. Aprendió que la única interacción humana era la mano fría de su padre, atándola por la mañana y devolviéndola a la jaula de alambre por la noche. 4 de noviembre de 1970. El día amaneció nublado en Los Ángeles, una capa gris cubriendo la ciudad. Dentro de la casa de la avenida Golden West, la tensión había llegado a un punto de ruptura. Clark Wiley tenía 70 años. Su cuerpo empezaba a fallar, pero su tiranía seguía intacta. Sin embargo, ese día, Irene Wiley cometió un acto de valentía desesperada. Después de una discusión violenta y temiendo por su propia vida, aprovechó que Clark salió a hacer unas compras. Imagina el sonido de los pasos apresurados de una mujer casi ciega, tanteando las paredes, dirigiéndose a la habitación prohibida. El olor al abrir la puerta debió ser un golpe físico. Irene desató a su hija. Ginny tenía ahora 13 años y medio, pero no se movía como una adolescente. Se movía con un andar extraño, encorvada, con las manos levantadas frente al pecho como un conejo asustado. No emitía sonidos verbales, solo escupía constantemente, un hábito nervioso desarrollado tras años de no poder tragar bien alimentos sólidos. Irene le puso ropa que le quedaba ridículamente grande o pequeña, lo que encontraran. Salieron de la casa. El ruido del tráfico, el viento, la luz del sol, para Ginny, todo esto debió ser una explosión sensorial alucinante y aterradora. El plan de Irene era simple, ir a la oficina de asistencia social para solicitar beneficios por su ceguera y pedir ayuda para escapar de su marido. No entendía la magnitud del estado de su hija. Para Irene, Ginny era simplemente una niña lenta que había estado guardada. La normalidad en esa casa se había distorsionado tanto que el abuso extremo parecía rutina. Llegaron a la oficina de servicios sociales en Temple City alrededor de las 11 de la mañana. Entraron en la sala de espera. Aquí es donde el tiempo se detiene. Una trabajadora social levantó la vista de sus papeles. Vio a una mujer ciega guiando a lo que parecía ser una niña de 6 o 7 años. La niña era pequeña, frágil, con una postura inquietante. Pero cuando la trabajadora preguntó la edad de la niña, Irene respondió con voz temblorosa. 13. El silencio en la oficina se hizo denso. La trabajadora miró de nuevo. 13 años. La niña pesaba 26 kilos, medía 1,37 m. Llevaba pañales, no hablaba, solo emitía un leve gemido y escupía en su propia ropa. La policía fue llamada inmediatamente. Cuando los oficiales entraron en la casa de los Wiley horas después, lo que encontraron desafió su entrenamiento profesional. El aire en la habitación trasera era irrespirable. Encontraron la silla. La madera estaba manchada y desgastada por los años de uso continuo. Vieron el arnés casero. Vieron la jaula de alambre, que era esencialmente una cuna cerrada con malla metálica, donde Ginny pasaba las noches, ovillada como un animal en cautiverio. No había juguetes, no había libros, solo había 2 impermeables de plástico colgados en la pared. Durante años, esos impermeables fueron los únicos amigos de Ginny. Ella se quedaba mirándolos durante horas, fascinados por la forma en que brillaban con la poca luz que se filtraba. El sargento encargado del caso, un veterano de crímenes violentos, tuvo que salir al patio para vomitar.
No había sangre, no había cadáveres, pero la violencia del vacío, la crueldad de robarle a un ser humano su humanidad gota a gota, era más pesada que cualquier escena del crimen convencional. Clark e Irene fueron arrestados. Ginny fue llevada al Hospital Infantil de Los Ángeles. Cuando las enfermeras intentaron bañarla, descubrieron que no podía estirar completamente sus brazos ni sus piernas. Sus músculos se habían atrofiado en la posición sentada. Y lo más escalofriante de todo, cuando le ofrecieron comida, ella la olía, la tocaba con los labios, pero no masticaba. Esperaba a que alguien se la metiera en la boca, porque durante 13 años su padre solo le había dado papillas de cereales y ocasionalmente huevos duros, sin dirigirle una sola palabra. Si Ginny hacía ruido, Clark no le decía «cállate». Él ladraba, imitaba a un perro rabioso fuera de la puerta y golpeaba la madera con un listón. Así que Ginny, la niña salvaje, no sabía hablar, pero sabía que el sonido traía dolor. La noticia estalló: la niña salvaje de California. El mundo estaba horrorizado, pero la comunidad científica estaba electrizada. Era un caso trágico, sí, pero también era una oportunidad única. Un caso que los libros de texto decían que era imposible. Existe una teoría en lingüística llamada el período crítico. Sugiere que si un ser humano no aprende a hablar antes de la pubertad, nunca podrá hacerlo. La estructura del cerebro se solidifica. La ventana se cierra. Ginny tenía 13 años y medio. Estaba justo en el límite. ¿Podría aprender? ¿Podría el amor y la ciencia deshacer 13 años de tortura? Mientras Ginny estaba en el hospital, experimentando por primera vez sábanas limpias y comida caliente, su padre, Clark Wiley, enfrentaba la justicia. Pero Clark, el controlador supremo, no iba a permitir que un juez decidiera su destino. El día que debía comparecer ante el tribunal, Clark Wiley se quitó la vida en su casa. Dejó una nota breve, escrita con la misma frialdad con la que había dirigido su hogar. Decía: «El mundo nunca lo entenderá». Con su muerte, se llevó a la tumba los porqués definitivos. ¿Por qué ese sadismo específico? ¿Por qué esa obsesión con el silencio? Nunca lo sabremos con certeza. Ginny quedó sola en el ojo del huracán. Se formó un equipo de científicos de élite, psicólogos, lingüistas, expertos en desarrollo infantil. Le dieron el seudónimo de Ginny, genio, porque era como un genio que había salido de una lámpara después de dormir durante una eternidad, emergiendo a un mundo que no comprendía. Los primeros meses fueron prometedores, casi milagrosos. Ginny aprendió a vestirse, aprendió a sonreír, descubrió la alegría de salir al exterior. Hay grabaciones de esa época donde se la ve saltando, riendo, explorando texturas como la arena y el agua con una fascinación pura. Empezó a aprender palabras: doctor, puerta, rojo. Cada palabra era celebrada como una victoria de la humanidad sobre la oscuridad. Pero pronto los científicos empezaron a notar algo. Ginny aprendía vocabulario, sí, podía señalar un objeto y nombrarlo, pero no podía construir gramática. Decía manzana, salsa, comprar, tienda. No podía decir compraré salsa de manzana en la tienda. Las conexiones profundas del lenguaje, esas que nos permiten formular pensamientos complejos y abstractos, parecían estar rotas, o quizás nunca se formaron. El cerebro izquierdo, responsable del lenguaje y la lógica, no había sido estimulado. Ginny estaba usando su hemisferio derecho para todo. Y aquí es donde la historia se vuelve turbia. La línea entre paciente y sujeto de prueba se borró. Ginny fue llevada a vivir con uno de los científicos, el doctor David Riegler. Vivió con su familia durante 4 años. Fueron años buenos, tal vez los mejores de su vida. Fue a la escuela, aprendió lenguaje de señas, tuvo una sensación de familia. Pero la subvención del gobierno que financiaba la investigación se terminó. El Instituto Nacional de Salud Mental decidió que el estudio no estaba arrojando suficientes resultados científicos duros.
cortaron el dinero, y con el dinero se cortó el compromiso. Los Rigler, que habían sido sus padres sustitutos, dijeron que no podían mantenerla sin el apoyo financiero. En 1975, Ginny, ahora con 18 años, fue devuelta al sistema de acogida del Estado. Lo que siguió es una tragedia burocrática tan dolorosa como su infancia. Ginny pasó por una serie de hogares de acogida. En algunos fue ignorada, en otros fue abusada nuevamente. En una de estas casas fue castigada por vomitar. El trauma se reactivó. Ginny, que había aprendido a sonreír, que había aprendido cientos de palabras, se cerró, dejó de hablar, levantó de nuevo sus barreras. La niña que había empezado a salir de la oscuridad miró al mundo de los normales, vio que también aquí había dolor y decidió retirarse. Hoy, si buscas a Ginny Wiley, no la encontrarás. Sabemos que sigue viva, tiene casi 70 años. Vive en una institución de cuidado para adultos en algún lugar de Los Ángeles. Su ubicación es un secreto guardado por el Estado. Los informes dicen que es feliz a su manera, pero ha vuelto al silencio. Rara vez habla. Pasa sus días mirando por la ventana o paseando por el jardín. El caso de Ginny nos dejó con toneladas de datos sobre lingüística y desarrollo cerebral. Probó que efectivamente hay un umbral crítico para aprender la gramática. La ciencia obtuvo sus respuestas. ¿Pero a qué precio? Nos gusta pensar que la civilización es lo opuesto a la barbarie. Creemos que rescatamos a Ginny de un monstruo. Y lo hicimos. Pero luego, cuando el dinero se acabó, cuando la curiosidad académica se sació, la dejamos caer. Ginny Wiley fue víctima 2 veces. Primero, víctima de la locura de un padre que quería detener el tiempo. Y segundo, víctima de un sistema que la vio como un espécimen fascinante en lugar de una niña rota que necesitaba amor incondicional, no solo mientras hubiera una subvención activa. Al final, la historia de Ginny no es sobre lo que sucede cuando el ser humano crece sin sociedad. Es una historia sobre lo que sucede cuando la sociedad pierde su humanidad. Es un recordatorio de que la oscuridad no solo vive en habitaciones cerradas con las persianas bajadas. A veces la oscuridad vive en la indiferencia de aquellos que tienen la llave para encender la luz y deciden apagarla. Buenas noches.